gloria, no de espanto. Para algunos, una destrucción imposible. Claro, porque la gente busca seguridad. Nuestra tierra, los organismos mundiales están buscando la paz. Están buscando que el mundo tenga sosiego, pero cuando puedan lograr algo de tranquilidad, Él vendrá cuando se diga paz y seguridad. El 5:3 de Tesalónica dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pablo hablando de cosas que los hermanos sí sabían. Todos los hermanos sabían o habían tenido la experiencia de tener entre ellos una madre esperando a su hijo. Cuando llega el momento del parto, hay que abandonar todo para atender esa criatura que se viene y no hay cosa que pueda detener ese nacimiento, porque llegó la hora y vendrá. Así será la venida de nuestro Señor, de repentina, de urgente, es lo que dice Pablo. No en tiempos difíciles, sino en tiempos de paz, cuando los líderes mundiales logren la ansiada paz, cuando se sienten y se gloríen de que van a tener tranquilidad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando Él venga, verán ellos la justicia de Dios manifestada y a Jesús viniendo en gloria. Dice, así como los dolores de la mujer de parto es, cuando vienen sobre la mujer, no hay forma de pararlo. No habrá tiempo ni forma de escapar de esta destrucción descrita con más detalle en la segunda epístola a los tesalonicenses, porque el Señor sí vendrá. Ahora, en los versículos del 7 al 10, dice, cuando se manifieste el Señor, según de Tesalonicense 1, del 7 al 10, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjese que así describe Pablo ese día que traerá espanto al mundo, porque aparecerá el Señor y cómo será su venida en llama de fuego, cómo vendrá con los ángeles de su poder. Será un día en que el alma de los hombres se estremecerá al ver venir al Señor a juzgar sus actos inicuos. ¿Cómo pesará no haber obedecido el Evangelio, ni haber conocido a Dios? Sí, porque los que despreciaron el mensaje que oyeron los hermanos en Tesalónica, ellos recibieron, creyeron el testimonio de los apóstoles, porque cuando se les predicó recibieron la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, como es en verdad la palabra de Dios, y la pusieron en práctica. Los que despreciaron esa advertencia divina van a sufrir pena de eterna perdición. Estarán para siempre excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero ¿qué pasará a los santos? Será un momento glorioso de transformación, aquel día cuando Él venga. Y dice, para ser glorificado en su santo y ser admirado por todos los que creyeron. Oh, me imagino el gozo indescriptible que podremos sentir
cuando veamos que nuestros cuerpos sean transformados, si estamos vivos, un poder glorioso nos transformará y nos llevará a la presencia del Señor. Si estamos muertos, su poder glorioso nos resucitará y nos traerá con Jesús para reunirnos y estar para siempre con el Señor. Este día será uno de gloria para aquellos que están preparados cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado por los que la creyeron, por los que lo creyeron. Fíjese que será un día glorioso. Siempre me pongo a pensar en cómo será ese día, cómo será el cielo, cómo será el momento cuando entremos a la dimensión espiritual, cuando el Señor venga para llevarnos, para aquellos que ahora duermen en Jesús, dice el texto ahí en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese que para aquellos preparados, su venida, eh, cuando Él descienda, para aquellos preparados para su venida cuando Él descienda, dice el texto siguiente, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Así que si estamos pasando momentos difíciles, si estamos pasando momentos un poco angustiantes, hace minutos atrás o una hora atrás, estuvimos estudiando con un grupo de hermanos acá, presencialmente en casa, hablando de los sufrimientos de la vida y que son necesarios pasarlo, pero siempre el Señor estará con nosotros, porque el propósito de Él a veces permite que pasemos ciertos momentos angustiantes, pero como lo dice Pedro, es para que nuestra fe sea purificada, así como el oro es purificado con fuego, nuestra fe debe ser purificada a través de los difíciles momentos de la vida, pero con el propósito que en el día de Cristo nuestra fe, que es mucho más valiosa que el oro, sea presentada en gloria delante de nuestro Señor. Y es lo que pasará. Si estamos muertos, vendremos con el Señor. Él nos resucitará. Él nos dará la promesa. Si estamos vivos, imagínese, seremos transformados. Siempre pienso al mirar la noche estrellada, a veces cuando viajo en avión y en la noche vamos y miramos miles de estrellas, yo sé que un día ese cielo se va a abrir y va a dar paso a mi Salvador, a nuestro Salvador, quien vendrá por nosotros, por usted, por mí. Y eso hace latir nuestro corazón un poco más acelerado, porque pensamos que ese día estaremos con Él si estamos vivos. Yo siempre le digo a mi esposa, probable que caminemos cuando sintamos ese ruido celestial. Tal vez veamos los miles de ángeles aparecer y nos acerquemos tal vez a ese lugar, pero un poder glorioso nos transformará y nos llevará para que encontrarnos con el Señor en las nubes. Y eso será glorioso, ese momento. Por eso tenemos que estar preparados. Por eso necesitamos estar preparándonos para la venida de Cristo. ¿Qué significa este día para nosotros cuando el Señor venga como ladrón en la noche? ¿Será un día de espanto o un día de felicidad? De- Depende de si estamos preparados para su venida. Y la preparación adecuada significa que atendamos a los siguientes puntos de este sermón.
Debemos vivir como hijos del día, como dice nuestro texto del capítulo 5 al 11, porque todos vosotros sois hijos del día, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos con estas palabras. Entonces debemos estar vigilantes y sobrios como hijos de luz, como lumbreras en este mundo, le dice Pablo a los hermanos en Filipo. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche, porque ahora estamos en Jesús y andamos en luz, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, como esperando esa venida gloriosa. Él vendrá por usted, vendrá por mí. Entonces, esa será como una llama ardiendo en nuestros corazones, esperando aquel momento. Por eso desechamos las obras de las tinieblas y buscamos andar rectamente. Romanos 13, 11 al 14 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos. Clever tiene el, ahí sí. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjese que vamos a desechar las obras de las tinieblas. Un hijo de Dios no va a andar en borrachera, no va a andar en glotonerías, en lujurias, no es una persona laxiva, ha limpiado su corazón, no hay en su mente y corazón contiendas ni envidia, se está vistiendo del Señor Jesucristo y está luchando contra los deseos de la carne para cada vez ser un mejor cristiano. Fíjese que ese es el propósito, por eso somos hijos de luz e hijos del día, porque somos verdaderos ejemplos vivientes de los verdaderos y futuros habitantes del cielo que el Señor está preparando para llevar con Él. En otro, por otro lado, dormir en nuestro texto se refiere a la indiferencia, a la anemia espiritual, personas que van a la iglesia pero no sufren cambio. El poder de la palabra no ha hecho efecto en ellos, no es porque la palabra perdió el poder, sino es porque ellos no la practican. Por eso dice, por tanto, no durmamos como los demás, velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Hablando de la vida del mundo, nosotros hemos sido llamados para salvación y tenemos que hacer obras de salvación. Debemos ser sobrios, como dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiendo vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjese que estas son
armaduras, parte de la armadura del soldado romano que está preparado para la guerra. Él tiene ese escudo de la fe, le llama Efesios, y está vestido con estas armas de el cristiano y tiene esa esperanza como yelmo, como salvación. Entonces, estamos vestidos luchando porque sabemos que estamos esperando a nuestro Señor y estamos viviendo como hijos del día. La palabra sobrio significa ser moderado. Por lo general se usa en un sentido más general para ser de mente sobria, vigilante. Entonces un hijo de Dios no será una persona irracional, sino que por el contrario será una persona moderada que pensará, que no actuará por sus emociones, sino será guiado por la palabra de Dios. Note cómo Jesús relaciona esto con esperar su venida. Ahí en Lucas 21, 34 al 36, que dice Jesús, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Entonces, fíjese que nosotros tenemos que estarnos preparando. Somos personas avisadas. Sabemos que Jesús vendrá, vendrá por usted, vendrá por mí. Yo debo estar preparándome para irme con Él. Y debo estar, como dice este texto, cuando Él venga a estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ciertamente debemos tomar la promesa de la venida de Jesús con seriedad, no con frivolidad. Él vendrá, yo he de estar preparado como un soldado en guardia con toda sobriedad o seriedad, poniendo la armadura de Dios como la coraza de fe y de amor que dice nuestro texto. Y la fe y el amor protegen nuestros corazones de muchos males. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Fíjese que este es un remedio, un tónico espiritual que debo estar tomando siempre, juntarme con los hermanos a estudiar la palabra para ser fortalecido. Y el amor viene de aquel que puso su vida por nosotros. El apóstol Juan está hablando de ese amor del Padre, de ese amor de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos amó. Primera de Juan 3:16, y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Jesús dio su vida para que nosotros vayamos con Él al cielo, entonces con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo era esa protección que se ponía el soldado en la cara. Solo estaban los huecos de la nariz y de los ojos, pero cubría totalmente el rostro. Nuestra esperanza de salvación protege nuestra mente de mucho temor y duda. Compara esta descripción con la armadura más detallada que da el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso en el capítulo 6 del 11 en adelante. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo es nuestro enemigo, peor que tenemos, y él lucha para que nos perdamos. Estas armaduras que habla Tesalonicense y Pablo acá en este texto son para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Esta armadura nos protegerá en medio de la lucha. Dice, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, si nos comportaremos como hijos de el día y nos tenemos que animar unos a otros en esta espera, porque Dios nos ha puesto a nosotros para salvación, como dice nuestro texto, porque no nos ha puesto Dios para ira. Él vendrá así a manifestar su ira contra un mundo contradictor, contra un mundo pecador, contra un mundo rebelde. Pero nosotros no entramos en esa ira de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él vendrá y por eso el consejo del apóstol Pablo de prepararnos para la venida de nuestro Señor. Dice el versículo 10 que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Él nos ha puesto, no nos ha puesto para ira, aunque viene el día de ira. Ese día vendrá sobre los hombres y manifestará el Señor su ira contra este mundo malo. Dice Romanos 4, Romanos 2 del 4 al 11, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la palabra, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Sin embargo, Jesús ha venido, como dice nuestro texto, a liberarnos de la ira venidera. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Entonces Dios nos ha puesto para salvación a través de la sangre de su Hijo. Él pagó ese gran precio para que yo y usted pudiésemos participar de este rescate glorioso que nuestro Señor ha hecho por amor a nosotros. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de su, por su vida. Entonces,
Jesús nos salvará a nosotros de ese momento de ira. Vendrá un día de juicio, de modo que ya sea que velemos o durmamos, o sea, vivamos o estemos muertos, quiere decir, vivamos juntamente con Cristo. Y es lo que dicen estos textos. Entonces, confortados y edificados, debemos consolarnos unos a otros, como dice el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, con el consuelo que cada uno recibimos de Dios, ese consuelo que el Señor nos da, con el consuelo de nuestra esperanza que tenemos en Cristo. Como dice el texto, por lo tanto, alentados unos a otros, con estas palabras debemos edificarnos unos a otros. Una meta que debemos seguir, perseguir. La obra principal de la ¿Qué iglesia pasó, es, Chuco? Chuco, ¿qué pasó? Clever tiene ahí sí. La obra principal de la iglesia es la edificación, como nos dice Efesios 4 del 11 al 12, que el Señor mismo constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, ancianos, evangelistas, maestros, para edificar a la iglesia, a los santos. Entonces, concluyendo, ¿estamos preparados para cuando Cristo venga? Todo depende de que estemos atentos a sus advertencias. Esta es una carrera que estamos nosotros corriendo, la carrera de la fe, la batalla de la fe. ¿Estamos preparándonos nosotros para ese día? ¿Hablamos en serio acerca de la venida de Cristo o lo tenemos como algo muy lejano? ¿Nos estamos poniendo la armadura de Dios con la fe, el amor, como una coraza que protege nuestros corazones? ¿Con la esperanza de salvación como un casco que protege nuestras mentes? Tenemos en la palabra de Dios todas estas instrucciones. Estamos comprometidos activamente en consolar y edificar a nuestros hermanos. Si es así, entonces verdaderamente somos hijos de luz e hijos del día. Tenga en cuenta lo que es absolutamente necesario para que hagamos estas cosas. La palabra de Dios que edifica, la fe, la esperanza que proporciona seguridad, preparándonos para la venida de Cristo. Muy bien, mis hermanos, el Señor nos bendiga y nos dé la fuerza para seguir adelante y no perdamos nunca la visión. El Señor nos está preparando para llevarnos al cielo. Somos el grupo de personas que sacará el Señor de las distintas ciudades donde vivimos para llevarnos al cielo con Él. El mundo estará sufriendo angustia y dolor, pero usted con los salvos, nosotros todos con los salvos, gozaremos de la bendición del Señor. Muchas gracias por su buena atención.